Hola a todos y bienvenidos al canal y bienvenidos a nuestra sección de Tefi lo dice todo. Finalmente estamos de vuelta con nuestra sección de Tefi lo dice todo, así en versión normal, original, como lo habíamos venido haciendo durante ya algunos meses. Pues ustedes ya saben, tuve que irme por un tiempo de acá, pero ya estamos de vuelta y de verdad estoy súper feliz y emocionada porque tengo varios temas, incluyendo este, súper interesantes. Así es de que esperen los demás videos y no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que ustedes siempre sepan cuando yo subo un video. Así es de que nos vamos al video. Hoy vamos a transportarnos al año de 1947, específicamente a inicios del mes de julio, y nos vamos a ubicar en la ciudad de Lincoln County, en New Mexico o Nuevo México, Estados Unidos. Sucede que el dueño de un rancho a unas 75 millas aproximadamente de la ciudad de Roswell, llamado W.W. McBrazel, encontró algunos desechos, algunas cosas un poco extrañas en su rancho, y pues a él le pareció súper extraño esta situación. Durante todo ese verano, la prensa local había estado publicando muchísimos artículos dando referencia a discos voladores, a UFOs, a ovnis, como ustedes los conozcan, y por lo tanto McBrazel dijo esto está súper extraño y decidió tomar algunos de los restos de esas cosas que cayeron en su terreno, en su rancho, y los llevó directamente con el sheriff de la ciudad. Entre los materiales que pues él pudo recoger en su terreno estaban tiras de goma, papel grueso y también papel de estaño, que actualmente vendría siendo como el papel aluminio, más o menos así. Al día siguiente, la RAAF, o por sus siglas en inglés Royal Australian Air Force, realizó un comunicado que decía: los muchos rumores en cuanto a un disco volador se hicieron realidad ayer cuando la Oficina de Inteligencia de la 509 Bomb Group de la 8th Air Force de la Roswell Army Field fue lo suficientemente afortunado de obtener el disco gracias a la cooperación de un hombre que obtuvo ese disco en su rancho y el sheriff de la ciudad. Un día después de este comunicado, un periódico local llamado Roswell Daily Record publicó una historia sobre el artículo de la RAAF y también sobre este incidente. Los oficiales del ejército rápidamente cambiaron la versión, cambiaron la historia con referencia a este hallazgo en el rancho de McBrazel, y ellos inmediatamente dijeron que no, que eso se trataba simple y sencillamente de un globo meteorológico. Incluso ellos tomaron una foto con el supuesto globo meteorológico y lo publicaron ese día. A este punto, ¿ustedes qué creen que fue lo que encontró McBrazel en su rancho? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a hablar acerca de algunas teorías que yo pude encontrar acerca del incidente en Roswell, y pues la verdad están súper interesantes, así es de que vamos a las teorías. La primera de las teorías indica que muchísimas décadas después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos justamente en 1994 hizo un informe o un reporte acerca de este incidente, ya que ellos creían que la historia o la versión que estaba dando el gobierno pues era muy vaga y pues no se comprendía muy bien. También, o sea, ellos decían que realmente ese weather balloon o globo meteorológico era básicamente un objeto espía que les estaba sirviendo al gobierno de Estados Unidos durante ese tiempo, y era justamente un proyecto, y el nombre de ese proyecto era Proyecto Mogul o Proyecto Mogul, no sé. En este reporte ellos aseguran que este objeto, este globo meteorológico, contaba con micrófonos, podía volar a gran altitud y pues básicamente los estaban utilizando para enviarlos a la antigua Unión Soviética y poder espiar todos los movimientos y cualquier cosa que los rusos o la antigua Unión Soviética estuviera planeando, ya que en ese entonces, bueno, creo que aún pasa, pero en ese entonces pues sí, estaban ahí como que en algún conflicto esas dos potencias. Pues lo que de verdad les estaba como preocupando muchísimo al gobierno de los Estados Unidos era acerca de las bombas atómicas. Habían rumores que la Unión Soviética pues estaba trabajando en hacerlas, ¿verdad? Entonces básicamente eso era todo el asunto, y por eso ellos crearon este proyecto Mogul, y pues definitivamente pues para poder cubrirlo pues ellos
no iban a decir exactamente qué era lo que estaba pasando o de qué se trataban estos globos meteorológicos. También muchas personas dijeron que habían encontrado dentro de esos hallazgos se habían encontrado cuerpos de aliens, pero la verdad es que como que no habían muchas pruebas, pero vamos a hablar de eso más adelante. Otra teoría dice que lo del disco volador pues realmente era solo una historia para encubrir lo que estaban haciendo a unas 2 horas aproximadamente de la ciudad de Roswell. Por eso es que semanas antes, pues como dije al principio del video, los periódicos locales pues habían estado publicando muchísimas historias de discos voladores y avistamientos cerca de esa área. Entonces, básicamente es lo que dice esta teoría, que era solo para cubrir que el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo pruebas sobre la primera bomba atómica. Entonces, definitivamente tenían que cubrir o encubrir esta situación porque podía ser un gran escándalo. La última teoría es de un libro y les voy a leer el título porque no se me queda. Vamos a leer. Area 51, An Uncensored History of America's Top Secret Military Base. Entonces vendría siendo como Área 51, una historia uncensored. No se me viene la palabra de uncensored, pero básicamente es como sin censura, creo que esa sería la palabra, de la historia de una base militar top secret. Yo en mis intentos de traducir o interpretar, lo siento, no soy una experta, pero ustedes ya me entendieron. Entonces, continuamos. Y pues esta teoría básicamente lo que nos dice es que el objeto que se estrelló o cayó en el rancho de McBrazel no era ningún weather balloon o ningún globo meteorológico, ni extraterrestre, ni de Estados Unidos, sino que realmente eran restos de una operación, ¿verdad?, de espías, pero de la antigua Unión Soviética. Y básicamente lo que ellos querían hacer era sembrar pánico en el pueblo o la población de Estados Unidos. Una de las fuentes dice que pues era un ingeniero que había trabajado en el Área 51 y él específicamente dijo que pues esto era como un proyecto un proyecto de la antigua Unión Soviética y lo que ellos estaban haciendo básicamente era este proyecto con un doctor de concentración nazi llamado Joseph Mengele, no sé si así se pronuncia, pero sí, él estaba como a la cabeza de esa operación y lo que estaban haciendo era que buscaban adolescentes y los deformaban a tal grado que parecían aliens, ¿verdad? Estos jóvenes, estos adolescentes, y que básicamente eso fue lo que llegaron a encontrar como un hallazgo de cuerpos de aliens durante ese hallazgo en el rancho de McBrazel. Pero no sé, díganme ustedes qué creen. Y pues nada, realmente esto era el plan de Stalin para poder hacer creer a los estadounidenses, al pueblo de Estados Unidos, que habían sido visitados por habitantes de Marte y así. Entonces, esto pues vendría dándole seguimiento a lo que les mencioné del hallazgo de los cuerpos de aliens, porque realmente dicen que sí encontraron. Realmente me gustaría como adentrarme un poquito más a eso. Aquí hablamos muchísimo del Área 51, así que si ustedes quieren que hablemos del Área 51, me lo dicen en los comentarios. De verdad que sí me gustaría hablarles un poquito de ese tema. Es bastante misterioso, conspirativo, todo eso que nos gusta a nosotros en este canal. Pero bueno, hasta acá el video del día de hoy. Realmente disfruté muchísimo poder contarles esta historia del incidente en Roswell. Muy, muy interesante. Yo no sé, díganme ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen en los aliens o aliens? No sé cómo se dice. ¿Ustedes creen que de verdad existen? Déjenme saber en los comentarios. Y en el próximo video yo les voy a contar qué es lo que yo creo. Así es que estén pendientes de ese video. Y de verdad, denle muchísimos likes. Compártanlo con toda su familia, con sus amigos, con todas las personas que ustedes conozcan, para que más personas puedan ver este tipo de historias y saber un poco más de todo eso misterioso que anda por ahí en el mundo, que pasa por el mundo. Así es de que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por verme y que tengan un lindo día, tarde, noche o fin de semana. Bye.